neutrófilos, macrófagos, células plasmáticas y linfocitos. Crónico, agudo. A todas estas células se las llama en la inflamación células infiltradas. Y esas células infiltradas en patologías se las ven en las placas histológicas. Si yo les digo, busquen células infiltradas, ¿a quiénes me estoy refiriendo? A las neutrófilos, a los macrófagos, células plasmáticas y los linfocitos. ¿Está claro? Ahora, aquí, agárrense. Para que haya un proceso inflamatorio debe haber un agente agresor. Debe haber una lesión o una necrosis tisular. Tejido quiere decir tisular. Como respuesta, mi organismo produce ¿qué cosa? Una inflamación aguda. Esa inflamación aguda, ¿qué va a dar? Una respuesta y va a crear ¿qué? Neutrofilia. ¿Qué es la neutrofilia? Aumento de neutrófilos. Pero yo les dije, acuérdense así, les dije. Cuando hay un proceso inflamatorio puede haber neutrófilos y leucocitos. O sea, quiere decir que están casi altos ambos. Que puede estar acompañando a la formación de un absceso. Un absceso que va a crear acúmulo de material purulento y con él contiene ¿qué cosa? Bacterias. ¿Está claro? Ahora, si una vez ha concurrido eso, tengo dos opciones, opción A y opción B. ¿Cuál será esa opción A? Más llamada así por mí, opción A. Mi organismo, cuando hay un proceso inflamatorio, responde, ¿no es cierto? Es una respuesta. ¿Pero qué va a responder? Liberando neutrófilos, minimizando el daño tisular y reparando células muertas. Cuando eso ocurre, a eso llamamos el periodo del proceso inflamatorio de la resolución. ¿Sí? O sea, yo me golpeé, se reinstaló y punto, y se acabó y no hubo más daño. ¿Está claro? Pero si el daño por aún un poco más es complicado, ha dañado más células, por decirlo así, lo que va a pasar en el organismo va a seguir neutralizando el daño, va a crear o organizar un tejido de restauración. Y ese tejido de restauración se llama como una fase curación con reparación. ¿En qué proceso? En el proceso agudo. Pero me dirán, doctor, ¿cómo repara? ¿Qué cosa va a reparar? Un golpe, no sé si yo les di el ejemplo, un puñete. Valga la casualidad, o sea, pura casualidad, un golpe se vuelve morado, ¿no ve? Mal dicho, morado. ¿Sí? Pero ¿cuánto tiempo dura ese morado? Por favor, díganme. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Un siglo? 7 días. ¿Cómo cuánto? 7 a 10 días. ¿No les parece mucha coincidencia con inflamación aguda? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está haciendo? Hay un proceso. Un golpe ha causado una lesión. Me van a causar una lesión ustedes. Ay, chicos. Ahora, entonces, ¿qué pasa aquí? Ese golpe, ese mal llamado morete, lo que ha causado es un trauma de aplastamiento que ha compactado un puñete, algo duro, como quieren, un macanazo. ¿Sí? Ha causado ¿qué? Un daño tisular. Y ha habido una microhemorragia, ¿sí? A nivel del piel. Ya esa microhemorragia se llama hematoma. Y ese hematoma es ¿qué? Es un morado, que decimos nosotros vulgarmente. Ese morado, ese medio color rojo vino, después se vuelve medio café, medio verde amarillo y desapareció. ¿Sí? Todo ese periodo de cambio de color, si vale el término, está viendo que es un proceso
comenzando con una resolución y una reparación del tejido dañado. ¿Está claro? Ahora, si por alguna circunstancia ese daño ha sido mayor, ha causado una herida profunda, ¿sí? Ya el estado va a ser un poco más retardado. Puede ingresar reparación de tejido cicatrizal, ¿sí? Va a crear ¿qué? Una cicatriz, ¿sí o no? Sí. Y si en el caso de la circunstancia no hay herida, no hay lesión, pero hubo un proceso inflamatorio que puede estar habiendo una lesión, ya que va a convertirse, mire, va a persistir el estímulo de lesión celular y se va a convertir en un proceso inflamatorio. ¿Está? ¿Sí? Más claro que esto ya no puede. Ahora les voy a dar los ejemplos de algunos procesos inflamatorios. Aquí tengo un corte histológico, una fotografía, una pieza macroscópica de un cerebro, ¿sí? Un cerebro. No es que el cerebro te duela, no es que el cerebro se inflama propiamente dicho. Quien se inflama son sus envolturas. Y ahora dígame cómo se determina o cómo se denomina, cuál es el término médico del proceso inflamatorio de las meningias. Obvio, ¿no ven? Meningitis. Y ya deben de escuchar ustedes, meningitis bacteriana. ¿Qué te está diciendo? Un proceso inflamatorio, ya no agudo, ya es crónico, pero sumado ¿con quién? Con un proceso infeccioso bacteriano. ¿Sí? Ahora, pero le van a sacar una biopsia por una meningitis a tu cerebro, le van a sacar una biopsia. ¡Ah! ¿Qué le vamos a sacar? Líquidos cefalorraquídeos. Y aquí está un frotis, una fotografía del frotis de un líquido cefalorraquídeo. Que como ustedes seguramente ahorita me dicen, no lo vamos a poder ver bien claro por la imagen, pero acá está qué cosa, lleno de qué, agudo, neutrófilos, puro neutrófilos. Este es un ejemplo de una inflamación aguda de meningitis. Muy bien, vámonos al otro. Tejido macro, pieza macroscópica. Sí, dentro está el corazón y por afuera está ¿quién? El pericardio. ¿Cómo se denominará el proceso inflamatorio del pericardio? Pericarditis. Aquí está un frotis, ya un tejido fibroso que determina un proceso agudo. Generalmente estas dos que acabo de mencionarles, casi usualmente son más agudas que crónicas, exceptuando cuando está la bacteria y esta se convierte en un proceso inflamatorio crónico. ¿Sí? Ambas siempre tratando de proteger lo más importante que es en este caso la masa encefálica. ¿Está? Vamos a la siguiente. Aquí. En la teoría, yo les hablé que una vez que se liberen los neutrófilos están a la expectativa de viajar. Si les dije incluso, igual que los brasileños viajaron de Brasil para Bolivia, migraron. ¿Sí? Migraron. Y los neutrófilos tratan de migrar ¿hacia dónde? Hacia la luz del vaso. ¿Para qué? Para objetivizar que ningún material extraño o un agente causal interrumpa la circulación o sea parte de ella y cause otras patologías como les había nombrado del ejemplo de una bacteria, una septicemia. ¿Qué quiere decir eso? Bacterias en sangre. Para evitar eso en un proceso inflamatorio ya prevista de esa circunstancia, los neutrófilos viajan. Y aquí yo les pongo un esquema. Miren, arriba es el rojo que ven arriba aquí, este de acá, es la luz del vaso. Subsiguientemente viene el endotelio y esta supuestamente sería la zona de lesión. Todas indican que desde la zona de lesión van a proteger ¿qué cosa? La circulación. Ahora, cuando ya inmediatamente ingresa un proceso
proceso agudo, ¿qué pasa con este vaso? Ahí está, se va vasodilatar. Aumenta la permeabilidad capilar y el tejido, ¿qué va a hacer? Va a tumefactarse o va a haber un proceso eromatizado. ¿Sí? Pero miren ustedes, como una tercera etapa, si quieren, va a haber proliferación de ¿quién? De los neutrófilos. Los neutrófilos por migración y transmigración, rodamiento, marginación y adherencia van a estar previstos formando verdaderos pavimentos de protección en la luz del vaso, precisamente en el endotelio de los vasos. Eso quería mostrarles. Ahora, ¿qué va a pasar cuando exista eso? Ahí está el ejemplo de marginación, ¿sí? Migración y emigración o transmigración de los neutrófilos. Lo que quiero mostrarles es en vivo y en directo. Es una fotografía donde aquí es, miren, esto, aquí se ve de vaso, ¿no ven? Esto es el vaso, pero todo esto, lo de arriba, miren, es endotelio, fíjense, una célula. Esto es endotelio y esto es endotelio. Clarito se nota, ¿no es cierto?, la diferencia. Y todo lo que está aquí al medio son neutrófilos, 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 neutrófilos. Todo lo que están viendo acá son neutrófilos. ¿Qué están haciendo? Verdaderamente están formando ¿qué? Placas, si quieren, o pavimentos para proteger la luz del vaso. ¿Está? Ahora, ¿y para qué nos enseñan esto, doctora? ¿Qué es necesario de? Ya es una de las grandes etapas más esenciales de todo proceso inflamatorio. Depende de este proceso inflamatorio que no curse con la misma patología y agrave la lesión del tejido, en este caso lesionado. ¿Sí? Vámonos a la siguiente. Aquí. Si hemos visto como proceso agudo, hemos visto que hay sus fases. Entendemos que hay esta fase celular, hay una fase vascular. Inmediatamente como respuesta, mi organismo también genera ¿qué cosa? Fagocitosis. Y quiero que se lo anoten bien. Los macrófagos, los neutrófilos y los leucocitos en alguna oportunidad van a hacer el fenómeno de fagocitosis. Y ahí les traigo el ejemplo de que de los neutrófilos. Miren, ¿cómo es una fagocitosis? Basta mirar este esquema para que se imaginen cómo es la cuestión de este fenómeno. Partícula extraña, miren, y los neutrófilos tienen una especie de llavecita opuesta, ¿sí? Partícula extraña, ¿sí? Receptor del neutrófilo, y lo que hacen es, ¿sí? Pero ¿qué les dije? ¿Se acuerdan que los neutrófilos, ¿sí? En este caso los neutrófilos o los macrófagos, son como muy atrayentes? ¿Se acuerdan? ¿Qué está viendo quimiotaxis? Por eso las bacterias van como opas cerquita de él, y lo que hacen es capta, las agarra. Fíjense lo que pasa. Miren, captan, se enclajan, se quieren, falsos brazos que tienen los neutrófilos, las engloban, las fusionan a su membrana celular, los lisosomas empiezan a crear una especie de deglución y así queda el cuerpo residual. Sencillito. Ahora, vamos a ingresar ahora. Ya hay una fagocitosis y plenamente tiene que haber ya un proceso más tardío, ¿sí? Está aquí intentando ingresar el organismo a restaurar tejido aún más dañado. Si está viendo un tejido más dañado, ¿qué está viendo? Un proceso crónico, ¿sí? Está dando paso a un proceso crónico, donde se liberan diversas fases, donde hay, miren, una vasodilatación, hay crecimiento de redes para compensar, ¿sí?, la vascularización, hay fibroblastos, ¿sí?, miren los fibroblastos, hay tejido colágeno. ¿Para qué? Para tratar de recuperar el tejido perdido. Ahora, hora de comerciales, ¿sí? Gastritis. ¿Qué conocemos de la gastritis? ¿Qué es la gastritis? No es nada más que un proceso, ¿sí?, inflamatorio de la mucosa
gástrica. Normalmente, si cómo está estructurado las capas del estómago, miren, mucosa, submucosa, capa muscular y peritoneo. Normal. Pero independientemente sea el factor etiológico para que transcurra ese proceso inflamatorio de esta mucosa, por decirlo y señalarlo, puede ser por Helicobacter pylori, puede ser por estrés, ¿sí? Pueden asociarse a que haya un cambio estructural de la mucosa generando una lesión. Y esa lesión, miren, no es una lesión vamos a ponerle superficial, sino fíjense, va a empezar a crear fobias, ¿sí? Hendiduras, sin más podría mencionarles, ¿sí? Causando qué daño, no solamente de la mucosa, miren hasta dónde van, hasta la capa muscular. O sea, grave la cuestión. Y además, entre comillas, entre aspas, mi organismo produce un ácido. ¿Cuál es ese ácido? Ácido gástrico, ácido clorhídrico, ácido, pero, ¿no ves? A ver, póngase a su herida alcohol, qué riquito que se siente, ¿no es cierto? Lo que está causando que, una vez que ha sido lesionada la mucosa del estómago, el ácido, ¿qué le va a causar? Irritación más, irritación constantemente. Y hace que agrave la circunstancia. Desde el punto de vista patológico, ¿sí? Los patólogos dicen que esta alteración ya de la mucosa la reconocen como una necrosis superficial. Porque ya hay células muertas. Y ojo, y esas células que van dañando capa tras capa, ¿sí? La reconocen que hay una parte. Tenemos las capas que están irrigadas, ¿no es cierto? Que pueden, cuanto más profundas, pueden crear microhemorragias. Y es por eso que algunos pacientes llegan en el estado crónico, ¿qué cosa? Vomitando sangre, porque ya han creado, ya no es una gastritis, es una úlcera. Y una úlcera sangrante, ya eso nosotros denominamos hemorragia digestiva aguda. La pirosis es una sintomatología por una irritabilidad de la mucosa gástrica. Oye, te sientes, ay, con tu ácido clorhídrico te quiere salir hasta por tu nariz. ¿Sí? Hasta aquí está el ejemplo, miren, cerrando inflamación. Ahora, vamos a aprender a reconocer las células. Y por favor, les pido mil disculpas la ridiculez que voy a cometer ahora, ¿sí? Pero así creo yo que van a ponerme. No saben cuánto tiempo he venido tratando. ¿Ves, hijito, el lipocito? Sí, dicen por vergüenza, pero creo que me agarré un ejemplito de una de mis alumnas y también de una de mis profesoras, que se quedó así, ridícula la cosa que me van a escuchar, pero les aseguro que van a, ay, no se puedan eso. Lo único que les invito es que un poquito utilicemos la imaginación, ¿sí? Y la imaginación, porque después de esta fotografía, lo que vamos a hacer es ver el microscopio y ustedes me van a diagnosticar de estas tres placas, ¿cuál de ellas tiene proceso agudo crónico o agudo propiamente dicho? ¿Ok? Entonces vamos adelante. A estas llamamos células infiltradas, ¿sí? Independientemente de un proceso agudo o un proceso crónico. Ahora, si solamente es agudo, yo voy a tener neutrófilos. Y les di la tarea para que diseñen. ¿Sí o no? Les di su tarea para que diseñen o dibujen las células. Los neutrófilos tienen esa característica. ¿Sí? Reconozcanla. Miren, diseño, fotografía y microscopio vamos a pasar. Paso 1, miren, los neutrófilos. Los macrófagos. Y si me permito, aquí me falta un detalle, los macrófagos tienen, es oscuro, todo esto es oscuro. ¿Sí? Macrófagos, células plasmáticas y los linfocitos. Ahora escuchen mis ridículas. Voy a suponer que
que es también neutrófilos, para mi imaginación loca, pareciera que son una carita feliz. ¿Sí? Les juro que les voy a mostrar ahí. Y para mi imaginación loca, también estos macrófagos son los más grandes y parece que están con lentes de mosca o de buceador. ¿Sí? Ok. Todo oscuro, imagínense un lente oscuro. Ok. Y las células plasmáticas son rosadas, casi medio desfiguradas, y los linfocitos son bien redonditos y bien oscuritos. Ahora, por favor, si gustan, quisiera que se vengan ustedes acá para que les muestre esa mi ridiculez y me digan, sí, verdad, doctora. Quisiera que se vengan, no sé, de 5 en 5, de 10 en 10 para que les muestre. Vénganse, no tengan miedo, porque de ahí no ven mucho, muy bien. A ver, ¿quiénes son? Pero rapidito lo vamos a hacer. Miren, me van a decir, si no, que su profesora es media loca. Miren, les decía, ¿no ven los neutrófilos? Parecen como granitos, pero lo más resaltante son esos dos puntitos. ¿Sí? Ahora me van a decir si no se parece. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quieren ver ahora? Ojo, sería bueno que todos estén así, no recto, pero hay otros que están de lado. Mira aquí. Ahora hay otro chiquito que está mirando hacia arriba. ¿Sí? Pero hay otro muchachín que está mirando de lado. ¿Dónde está de lado? Aquí, miren así. Es un puntito, es otro. Neutrófilos. ¿Sí o no? Sí. Linfocitos, miren los linfocitos. Vamos a poner más grande. Bien negritos. Pero son los más chiquititos, ¿eh? Son los más chiquititos. Los más chiquititos. Ahora, los macrófagos, los lentudos. Ahora me van a decir, los que tienen lentes de mosca, ¿no ven? ¿Sí? ¿Quieren ver otro? Miren, este sí es como mosca, pero de lado. ¿Sí? Macrófagos. Células plasmáticas, miren. Media rosadas. Bien. ¿Sí? Pasen por favor los siguientes.